Okay. Greetings, everybody. So it's 2 o'clock and we're in Switzerland, so we should be very punctual. And I want to welcome everyone who's made it all the way to the top to this session and all the way to the end of what's been a very exciting couple of days. And we very much appreciate that you've come to hear about the education crisis in Latin America. We talk a lot about forgotten crises, and the education crisis in Latin America is a forgotten crisis. And increasingly, we see that with so many things happening in the world, we risk becoming more forgotten and being able to do less for children in Latin America. A couple of housekeeping issues. We will have simultaneous translation. There was a moment when we thought we would not, but we currently have simultaneous translation into both English, French, and Spanish. So anyone who needs that, please make sure to pick up one of these things. And also, I wanted to talk just a moment about the education crisis in Latin America. It is a region that has nearly 20 million migrants and displaced people trying to find a way to get an education for their children, for those who are children. And one of the second largest migration crises in the world is the migration crisis of Venezuelans, but and 6 million of those are in the region. Some of the countries here, Colombia and Peru, particularly have Colombia and Ecuador, and Peru also have welcomed migrants in their countries, but it is a huge challenge for education. In addition to that, the 3 C's that were mentioned in the opening plenary of COVID, conflict, and climate change are rampant throughout the region. We had the longest school closures for COVID of any region of the world, with 30% more days of education lost in Latin America than in any other region of the world. And schools are only now getting back to working. There have been losses in infrastructure, and also the number of girls getting back to school has decreased. So there are lots of challenges in the region. In addition, conflict is a major challenge. We'll hear from Haiti, which is one of the countries that has had very serious challenges, with over 72 schools attacked by gangs in the last 3 months alone, and huge challenges that the minister will talk about. But there are challenges also due to armed conflict in Colombia, in other parts of the region. In Peru, there are political and social turmoil that has created difficulties for children getting to school. And throughout Central America, Mexico, the gang violence often creates huge barriers for children to go to school. So we are very much a region that is afflicted by COVID, conflict, and also climate change, as flooding and drought-related emergencies also close our schools or make it impossible for children to get to them. We're lucky today to have an illustrious panel to discuss what's going on around the region, and very diverse set of panelists. Starting with our first panelist will be Nesby Manigat, Minister of Education of Haiti, followed by Daniel Crespo, the Vice Minister of Education of Ecuador, Hernando Bayona Rodriguez, Vice Minister of Preschool,
Basic and Secondary Education from Colombia will speak. They will be followed by Angela Anzola from Plan Colombia, the CEO of Plan Colombia, and also a partner from Colombia. Pilar Orenes, CEO of Educo, based here in Spain, and a member of the Child Fund Alliance. And Yuleda Luna Vega, a 20-year-old woman from Colombia who's going to talk to us. And following their presentations, we'll also have the opportunity to open the floor to other young people who are here, who have come to talk a bit more about what their experiences have been. So we do have 15 extra minutes, but we are going to have to be very conscious of time. So I do have little cards, I'm sorry, panelists, to let you know that the timing. And then I also want to, ask everyone to be on time with their remarks and try to limit so that we can hear from everyone and have plenty of time to listen to the young people who've joined us. So without further ado, I'd like to start with the Minister of Haiti. Mr. Minister, given the unpredictable context of insecurity and socio-political instability in the region and your experience in Haiti, how does the situation affect direct access to education and keeping children in school? And how can we ensure the continuity of education in these contexts? Buenos días, buenas tardes. Because there's no translation in French, so I'll be speaking in Spanish. Okay. You have? Yes. Can I speak French? Yes. Perfecto. Okay. Chers panélistes, chers invités, merci pour la question et merci de l'introduction parce que les chiffres en Amérique latine et Caraïbes sont un peu plus que dans notre région. On a tendance à penser qu'il n'y a pas beaucoup d'inégalités, de pauvreté et beaucoup de conflits en Amérique latine et les Caraïbes. Merci de le rappeler. Et pour répondre à la question, en Haïti, c'est quand même sur 12 millions d'habitants, 6 millions vivant en insécurité alimentaire. En Haïti, pour bien comprendre la réponse à la question, c'est aussi 80% de familles qui dépensent pour l'éducation, parce que 80% des écoles sont privées. Et les familles pauvres dépensent environ 40% de leur budget en éducation. Il y a beaucoup d'injustices sociales. Il y a environ une semaine, un enfant est mort par balle en salle de classe. Beaucoup d'enfants sont exposés à ces difficultés. Le grave problème, c'est que la majorité de ces enfants, à l'école, c'est le seul lieu, pendant une journée, ils peuvent trouver un repas. Ce qui veut dire que l'accès à l'éducation en Haïti est conditionné par plusieurs choses. Un, il faut une offre scolaire publique en augmentation. Deux, il faut un environnement sécuritaire pour que les parents se sentent en confiance pour envoyer leurs enfants à l'école. Mais trois, il faut que l'école soit attractive. Ce qui veut dire que l'école dispose d'assez de ressources pour maintenir et garder l'enfant à l'école. Actuellement, les efforts qu'on est en train de faire dans un contexte de violence dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, c'est de mettre le focus sur trois choses très rapidement. Comment aider les familles à pouvoir avoir les moyens pour scolariser les enfants? Le gouvernement est en train de mettre en place un programme de cash transfert conditionnel pour donner davantage de ressources aux familles qui doivent dépenser de l'argent. Mais la deuxième chose, c'est que nous renforçons nos partenariats avec des acteurs comme l'UNICEF au niveau de la nutrition, comme le Programme alimentaire mondial au niveau de l'alimentation, pour que ces enfants qui n'ont que souvent qu'à l'école, ils peuvent trouver de la chance pour pouvoir se nourrir, peuvent le faire. Mais je pense qu'au-delà de tout, et ce qui est très important, c'est que dans un pays où sur chaque 100 enfants qui rentrent à l'école,
33% laissent déjà abandonnent au niveau de l'école primaire parce que il faut réformer le curriculum. L'école n'est pas adaptée aux besoins des parents, aux besoins des familles, mais aussi il n'y a pas assez de ressources pour garder ces enfants à l'école. Dans un pays où seulement 7% de ceux qui rentrent à l'école terminent le secondaire, ça cause le prétexte pour toute l'injustice sociale et toute la violence qu'on observe dans les rues. Donc, la solution aujourd'hui, c'est plus d'investissement dans l'éducation, mieux d'investissement à l'éducation pour garder la grande majorité de ces jeunes avec l'espoir de pouvoir avoir un avenir meilleur. C'est la réponse que je peux donner à cette question. Thank you very much, and thank you for sticking to the time limit. That was very well done. And your point around the need, how schools provide a protective environment for children is very important in the context of Haiti, and also how important cash transfers are to help parents be able to ensure that their children stay in school. So very exciting to hear that these positive things are being done in Haiti despite the challenges. Next we will have the minister, the Vice Minister Daniel Crespo from Ecuador. Vice Minister, host governments in the region have maintained support for humanitarian assistance and increasingly established regularization programs for refugees and migrants from Venezuela in support of their inclusion in the national education systems. Can you please reflect on the efforts and challenges of the Ministry of Education of Ecuador to support the inclusion of refugees and migrants into the national education system and to recover from the learning losses due to the pandemic? Of course. First, since you were really good at your time, I want to take some seconds just to recognize and thank for this event. I think that there's a lot of people who have been behind the stage that we haven't seen: technicians, cooks, journalists, the graphic designers, Michelle, and her whole team. So I would like to give a round of applause to them because we haven't seen them, but they have been there. Yeah. Well, many times the power for changes come from people we're not necessarily seeing. And there's a phrase that says, you don't want to be like a golden ornament sitting on the top of the building. You want to be like the steel girders hiding in the foundation, underground where no one sees, but the house will not collapse because of it. I want to share 3 little ideas with you. The first of them with a little story. In one of the first meetings with the current president of Ecuador, one minister said, Mr. President, we have simplified paperwork. And the president answered, why didn't you eliminate the paperwork? So that's the first lesson we learn in Ecuador real quick. There's no excuses when we have children from other countries getting into our country, especially children from Venezuela. The problem is that I don't have any paperwork. It doesn't matter. We give you a number and you can get right to school. I don't have any academic records from my school back to my school back in my country. It doesn't matter. We'll give you an evaluation so we can know where should be you be located. I have a gap of learning. It doesn't matter. We also thanks for the Education Cannot Wait Fund and thanks for the government of Canada. We have a acceleration program, learning acceleration program, so you can learn 1 year in 2 years in 1 year. Thank you also to our implementing partners, UNESCO and UNICEF. So there are no excuses. That's the first conclusion. We say enough is enough. No more barriers, no more imaginary lines, no more imaginary paperwork. They have to be there. And the principle is that students shouldn't be adapting to the rules
the rules should be adapting to the students' needs. I love soccer. I love soccer very much. We also watch the World Cup, right? When you see the field is big, and there's a lot of place to play free. But you also have some lines, right? Those are the rules. But you have little lines, a few. Can you imagine a soccer field upside down, the opposite, like with big white lines and a little space to play? Well, sometimes educational systems are like that, and we have to change that. Second, every student counts. So let me share a real quick story that we often share in our country. There was a grown adult walking on the street. I imagine him like with a big mustache, like Malala's dad, with a big mustache, big man. And he suddenly sees a kid that is taking something from the ground and just throwing it back to the ocean. And he realized he's picking starfish. And when he asked this kid, "What are you doing?" he says, "I know that's my time," said. So the kid says, "I'm collecting them because the tide has gone too low, so they will die." And then the grown adult sees all the place, and he says, "But there are thousands of them. This doesn't make any sense." So the kid goes back down, he picks one and throw it, and he says, "For this one, it makes sense." So the grown adult just pick another one and throw it back to the ocean, and they says, "For that one, it also makes sense." So every child counts. We don't have to forget that. That's why, let me just share one last idea. We created several programs for this. One we're very proud is the Everyone to the Classroom program. It's basically brigades, door to door, literally knocking on doors and getting kids back into the system. We are also changing the system so we can have a skills-based curriculum for the first time. And the last thing, we're going to stop the educational system as we know it. We have a 9-week acceleration program or leveling program in which we are going to show the solidarity of all the system, and we were going to say everybody's going to learn to read again and to do the basic maths. But I already know, yes, but your classmate does not. So let me finish. Thank you with a thank you to the SCW. They have helped Ecuador so far with $7.4 million. We have made wonderful things with that in the last 3 years. It was called a seed capital. Now that seed is a plant. We're ready for have a tree. We have a lot of energy. We want to do great things with you. And Ecuador is waiting for you. Ecuador is an imaginary line. So sometimes they forget us. Don't forget Ecuador, Ecuador, Ecuador. We're waiting for you, but first you need to help them, SCW, in order to help us. Thank you very much. So thank you for those examples of ways in which you are handling the migration emergency in the region. Next we'll go to Vice Minister Bayano. And could you tell us more about how Colombia is dealing with the same issues around the barriers for refugee and migrant children and the policies of your government? Bueno, ahí se escucha bien. Bueno, primero que todo agradecer por la invitación a este panel y poder compartir con jóvenes de la región que han visto su educación afectada por la crisis. Gracias también a mis colegas en el panel y a las organizaciones aliadas. Colombia es un país multicultural y pluriétnico. Como ejemplo, el avance de Colombia en el reconocimiento de esta diversidad, por primera vez en la historia, hoy tenemos una mujer afro y activista medioambiental como vicepresidenta de la República. Somos diversos en cultura, etnia, geografía, territorios e identidad. Por ejemplo, tenemos 115 pueblos indígenas que son titulares de más de 800 resguardos ubicados en territorios urbanos y rurales. Muchos pueblos están dispersos en nuestras selvas y desiertos.
Además, tenemos 229 consejos comunitarios de pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, y 11 Cumanji del pueblo Ron. Los primeros ubicados en zonas del Pacífico y los segundos, aunque dispersos en todo el país, tienen una concentración importante en Bogotá. De manera conjunta, los pueblos étnicos de Colombia preservan 68 idiomas propios que son oficiales en sus territorios, algunos de ellos con alto riesgo de desaparecer. La lengua, la tierra y la cultura hacen parte de la cosmovisión de los pueblos, la cual se preserva en la memoria y sabiduría colectiva. Estas comunidades han sufrido el conflicto armado como principal vulneración a sus derechos colectivos e individuales. Tenemos conocimiento que existen 17 corredores de conflicto armado en macroterritorios étnicos, es decir, rutas de violencia y narcotráfico donde se forjan confrontaciones que afectan la seguridad, la educación, la convivencia de estos pueblos. Aunque los pueblos han reclamado por décadas sus derechos, la materialización de estos han sido típicamente lentos. Sin embargo, gracias a la decisiva acción del actual gobierno, procesos que habían estado estancados por 10 años se han podido gestionar en menos de 5 meses. Faltaba decisión. Este cambio ha logrado recuperar y restablecer la confianza y el diálogo entre los pueblos étnicos y el gobierno. Entre las acciones más destacadas tenemos dos. La primera es avanzar de manera decisiva en la construcción concertada del sistema educativo indígena propio, el CEIP. Sin duda, esto será un referente internacional en materia de educación indígena. La segunda es ampliar los recursos para la educación propia para hacer de esto una realidad. Sin embargo, es importante reconocer que los avances son modestos. Las continuas dilaciones para materializar el pleno derecho a la educación de los pueblos indígenas afrocolombianos que respeten su cosmovisión son inauditas. Nuestra sociedad debe pedir perdón por no haber sido capaces de ofrecer a estos pueblos, nuestros pueblos, las condiciones para que pudieran tener la educación que reclaman. Hermanos indígenas y afrocolombianos, perdón. También es clave reconocer las enseñanzas que nos dan nuestros pueblos. Quiero citar un ejemplo. La semana pasada estuve al sur del país en una reunión con el Consejo Regional Indígena CRIC. La maestra Ana Graciela, del pueblo Misac, presentó el proyecto pedagógico productivo que el CRIC viene diseñando desde hace ya varios años. El proyecto planea que las escuelas produzcan parte de los alimentos que requiere el programa de alimentación escolar, lo que podría mejorar la economía local, la generación de empleo e impulsar los emprendimientos. Estoy seguro de que con mayor apoyo, escuelas como las que lidera la profesora Ana en el Cauca podrían ser autosostenibles e incluso ser capaces de producir los alimentos de otras escuelas que necesitan otras escuelas. Imagínense por un momento que pudiéramos darle vida a cada uno de estos proyectos de cada uno de los pueblos que tenemos. Sin duda sería revolucionario para ellos y para todo el país. Cierro diciendo que a pesar de las situaciones complejas del país, estamos experimentando una sensación colectiva de esperanza. Cuando voy a las regiones rurales, a las zonas vulnerables de las grandes ciudades, cuando visito escuelas con condiciones precarias o cuando inauguré escuelas nuevas hace poco, veo rostros iluminados por la esperanza. Esperanza en que podemos tener una mejor Colombia, más inclusiva, más igualitaria, libre de discriminación, libre de racismo y de sexismo. Una Colombia en la que quepamos todos y no tengamos que salir huyendo. Las expectativas son grandes, sin embargo, en esas mismas visitas quedan claro que no es posible hacer todos los cambios en el corto plazo, pero que si juntos empujamos fuerte, muy fuerte, podemos girar a la dirección que soñamos. Empujemos todos juntos, porque la educación no puede esperar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y súper importante que en esta, I'm sorry, I'm speaking English. Thank you. And it's so important to talk about the indigenous populations that make up such an important part of our region and who have continuously been amongst the most vulnerable, whose rights have been
have not always been addressed. So very good. Thank you very much. And now we're going to hear more about how the investments made by the MERPs are being used to address inclusion and other issues around the region. We have with us Angela Anzola, CEO of Plan Colombia, who's a MERP partner to advise on 3 key points of that response. Thank you. Thank you very much for having me and a very warm welcome. I'm today very, very happy to represent our consortium of those implementers of EWC in Colombia. We are NRC, Save the Children, World Vision, and of course Plan as well. So really delighted to be here. And of course, I want to thank ECW for this amazing conference and UNICEF for organizing so much of this work that we are seeing here is done by them. So thank you very much, and especially warm welcome to our dear youth advocates, and especially bienvenida Yuleida. Estamos felices que estés acá. Es muy importante tu representación en esta mesa, so gracias. So I would like to answer very, very briefly because I know we have to be strict about time. And I think there are 4 very important contributions that these implementers have done to support the immense efforts done by the governments in the region. So first, I would like to address the issue about access and permanence, which is one of the key tasks that we have to perform so that we guarantee that the children, especially from Venezuela, but also elsewhere, are integrated in the system. As our Vice Minister eloquently has explained in many of his previous interventions, we have more than 2.4 million Venezuelan migrants and refugees in our country. And if we think about that, as at least 51% of them are women and 26% of them are of school age. So of course, this generates an immense amount of pressure into the system. So of course, they need additional help, and that's why we so deeply appreciate what ECW is doing here. That means right now that we have more than 561,000 students enrolled into the system. But we need to make sure that others that are left outside, because we cannot do it alone as the government, we have to help them and we have to ensure their permanence so that they really finish their school trajectory. Therefore, we are working really hard and we have implemented flexible models to ensure that this learning can happen in an accelerated manner. And in this way, they can finish their school trajectories. Also, what we call refuerzos, or strengthening in key areas such as mathematics and Spanish, so that they can improve their performance, their academic performance, and thus really excel at school. I like to talk about, very briefly, disability, because we really care deeply about not leaving anyone behind, and that includes, of course, children with disability. It's very hard for families because they use, oh my God, that's my time? Should I? Very briefly. So that the families sometimes, when you go and ask them, how many children have you got at home? They tell you 3, but many times you often find that there are 4, but the 4th child is one with disability. So you really have to go out and actively seek them to make sure that you find the children with disability. And then we generate special models for them to really be integrated and be able to have models and also school kits that are appropriate to them. Quickly, the issue of inclusion is not only about disability, it's crucially also about ethnic diversity. Our Vice Minister also mentioned it, but we have the Wayuu, we have the Emberas, we have a lot of groups, I would take all my time mentioning them, the Wiwas also, and of course the Yukpas, which are binational. So we have to take them into account and really make something that is tailor-made for them. I want to talk about the gender
inclusion. It's not possible if we do this without the gender approach. It's going to be leaving all the girls behind, and we have to think about this in an intersectional manner. So this is very important for us, and that's why our methodologies include also workshops in the classrooms, in the schools, with the teachers, with the headmasters, so that we include them and they take care that we are closing the gender gap. Otherwise, the girls are going to be left behind. And finally, but not less important, we also have a very important better learning program. This is an approach also we have been learning from an NRC colleagues. And this is important because many of these children are displaced from Venezuela, many are displaced from Colombia, but what they have in common, they have endured a lot of stress and a lot of conflict. And this has made them vulnerable to a lot of situations. And also they will have difficulties in terms of their learning. So we have to incorporate, for example, we do mindfulness, we do yoga, and many other things that we teach them so they can really learn to cope with that situation and their mental health issues. So I have a lot more things to say, but my time is up and I need to be disciplined. So thank you very much. Thank you, Angela. Now we're going to turn to Pilar from Educo, who is going to tell us more about the challenges for migrant and displaced education. Pues muchísimas gracias. Yo iré en español para la variedad y muy contenta y agradecida de que hayan contado con Educo para esta mesa. Encantada de compartir con representantes de los gobiernos, con colegas de otras organizaciones y con personas jóvenes, esa primera fila de jóvenes activistas por la educación. También la segunda y la tercera. También. Y acá. Sí, para mí es un orgullo y un honor hablar de Centroamérica, ¿no? He vivido, he compartido y humildemente represento a todos los equipos de Educo que están trabajando en esta región. Una región que reconocemos que está recurrentemente impactada por crisis que se concatenan, que son multicasuales y que de alguna manera han llevado a la pobreza a millones de personas. Estamos hablando de una zona altamente vulnerable a fenómenos climáticos, a huracanes, a sequías, a una inseguridad alimentaria que no hace más que acrecentarse, a una inseguridad también social y políticamente muy convulsa, altísimos niveles de violencia que afectan al crecimiento de niños y niñas, una sociedad empobrecida y una sociedad que en todos estos factores hace que la población se mueva, ¿no? Miles de personas desplazándose dentro del país, entre países, acogiendo. Ese es el contexto de la región que hoy me toca representar. A mí me gustaría decir algo nuevo, ¿no? En esta última sesión de la última conferencia, ¿no? Y para mí Centroamérica es una región donde esa concatenación de crisis y esas multicausas hace que con más fuerza podamos hablar de ese triple nexus, de esa necesidad de hacer una intervención que sea integral, que sea holística, que trabaje para el corto plazo, pero que también trabaje para el largo plazo, que es lo que nos va a asegurar la sostenibilidad. ¿Qué hacemos en Educo? Pues algunas de las cosas que se han dicho en esta mesa muy rápidamente, ¿no? Hemos aprendido mucho sobre aprendizaje en línea, ¿no? Lo hicimos en el COVID, pero nos hemos dado cuenta que para todos estos niños y niñas desplazados es una manera de asegurar esa integración y no quedarse fuera del sistema. Hacemos entrega de becas y bonos. También es una solución de urgencia, ¿no? Para asegurar que puedes continuar tu ciclo formativo. Y trabajamos, como también se han apuntado por aquí, con miles de docentes en metodologías que tienen que ser diferentes y adaptadas a este contexto. No solamente por lo digital, sino también por ese apoyo psicosocial que los niños y niñas necesitan en ese contexto. Por esos enfoques diferentes, como el enfoque de derechos, como el enfoque de género y como esa acción sin daño, ¿no? A niños y a niñas que están creciendo en entornos bien difíciles, ¿no? Para nosotros es clave trabajar con los protagonistas, y son ellos y ellas, los jóvenes, generar espacios de participación, espacios de escucha activa. No trabajamos en educación porque nosotros pensamos que es muy importante la educación, sino porque ellos y ellas nos están diciendo lo importante que es asegurar la educación en esos contextos.
Y trabajar generando redes de jóvenes es la mejor manera de generar unos entornos protectores, porque ellos y ellas los generan de per se. Trabajamos también, y para nosotros eso es clave, con esos actores relevantes, ¿no? del mundo humanitario, ¿no? Ese ecosistema. Nadie va a cambiar las cosas por sí solo. Estamos hablando de los gobiernos, estamos hablando de otras agencias, pero estamos hablando también de las familias, de los líderes comunitarios. La educación necesita movimiento de todos los actores que la componen, ¿no? Y es una educación holística, sistémica, donde todos y todas tienen algo que decir, ¿no? Para nosotros es clave hacer investigación para levantar datos y evidencias que nos ayude a la incidencia política, porque es así como se cambian los problemas que son sistémicos y estructurales. Es una región donde las capacidades locales son muy reconocidas y con lo cual es un importante sitio donde podemos experimentar eso de los protagonistas, las organizaciones locales. Por eso creemos que es una región donde se puede abanderar otra manera de hacer intervención humanitaria diferente a la que sabíamos. Una intervención que no solo asegura necesidades, que asegura derechos. Y yo me atrevo a decir que asegura bienestar. Y eso, que es fácil decirlo, es muy revolucionario. Y eso es lo que quiere hacer Educo en esta región. Seguiremos incidiendo por ese 1 millón. De los 222 millones de niños y niñas, 1 millón vive en Centroamérica. Y como nos decían esta mañana, no son cifras, son personas que merecen. Y por eso le decimos a Education Cannot Wait. Miremos a Centroamérica también, ¿no? Y por eso le decimos a nuestros gobiernos, y en mi caso por el gobierno de España, que va a liderar la presidencia de la Unión Europea en los próximos años, que tenemos muchas cosas que decir. Gracias. Thank you very much for making a strong case for Central America, which within this forgotten crisis is even more forgotten many times. Next, the most important person on the panel, I'd like to introduce Yuleida Luna, who is our youth representative and has the unenviable task of speaking for all youth, as so many in Colombia. So, Yuleida, I'm going to switch to Spanish. Sorry for translating. En Colombia, un contexto de conflicto armado prolongado que continúa causando desplazamiento interno y hay problemas con lo de las minas, los confinamientos y el reclutamiento. ¿Cuáles son los retos para los niños y jóvenes en áreas rurales para estudiar? ¿Y qué debemos de hacer para asegurar que hay educación para estos chicos? Buenas tardes. Mi nombre es Yuleida Luna. Mi edad es de 20 años. Vengo desde el departamento norte de Santander, Colombia. Soy hija de una madre soltera, hermana de 7 hermanos. Fui víctima del desplazamiento por el conflicto armado. El desplazamiento en conjunto con la poca oferta educativa y la poca economía hicieron que perdiera 4 años de mi vida sin educación. Hoy soy la voz de más de 3 millones de niñas, niños y adolescentes con necesidades educativas en Colombia. Para niñas, niños y jóvenes desplazados, migrantes y refugiados que viven en el campo colombiano como yo, estudiar es la única esperanza para sobrevivir a un conflicto ajeno y extremadamente largo. Desde que salía de mi casa para ir a estudiar, empezaba mi desafío. Tenía que cruzar caminos con peligros a una mina antipersona, quebradas que no tenían puentes, y ahí no terminaba el desafío. Cuando llegaba a la escuela, no contábamos con suficientes profesores. No habían muchas herramientas educativas y la calidad de educación no era la mejor. En las zonas rurales, cientos de estudiantes abandonan la escuela
o ya no pueden volver. Recuerdo que en mi comunidad un niño tuvo un accidente con una mina antipersona, perdió sus 2 piernas y hasta el momento no tiene accesibilidad a la educación. Digamos que en mi zona no contamos con aulas o las herramientas suficientes para que un niño con una discapacidad reciba su formación académica. Si graduarse de secundaria es un mérito de supervivencia, para nosotros la universidad es algo inimaginable. Aún así, yo creo que la educación es el cambio. Yo soy un ejemplo de éxito del sistema educativo, de las oportunidades en mi país, pero soy consciente que mi caso no es el de la gran mayoría de niñas, niños y jóvenes donde vivo. Gracias a varios programas de ayuda, como Consejo Noruego para Refugiados, en mes entrante voy a terminar mi bachillerato. Y gracias a con esto, desde el grado 9, pude estudiar un técnico. Pese a todo esto, me encontré con la gran barrera de que para poder terminar mi técnico tengo que presentar una etapa práctica. Fui a 3 empresas y solo por ser mujer no me contrataron. ¿Por qué? Políticas de la empresa, no contratar mujeres. Hoy, siendo la voz de miles de niños, niñas y adolescentes y jóvenes en Colombia, proponemos que se debe hacer más por garantizar que los caminos a la escuela sean seguros, que no tengamos que arriesgar nuestra integridad física para poder estudiar y que haya mayores posibilidades para que los jóvenes rurales no accedamos tan solo a la educación técnica y que la universidad no deje de ser un sueño y se convierta en una realidad para nosotros. Colombia finalmente se adhirió a la Declaración de Escuelas Seguras y ahora espero que nos sentemos con el gobierno de Colombia para que escuchen nuestras propuestas, para que los niños y niñas salgan sin miedo a la escuela y regresen a sus casas seguros. Hagamos que aprender deje de ser un desafío de supervivencia y se convierta en un desafío intelectual, que nos permita transformar la violencia en oportunidades de desarrollo en mi país como Colombia. Gracias. Ahora doy paso si alguno de los jóvenes de acá quiere hacer alguna participación. Gracias, Yuleida. Thank you, Yuleida. That was very, very moving. And it's the first time I've had a long career of many panels. I think the first time I've ever seen a standing ovation for a panelist in a conference, and it was well deserved. And as Yuleida said, now we have time, tenemos tiempo para abrir si quieren complementar, si los jóvenes presentes quieren complementar lo que nos ha contado Yuleida. Sabemos que no es una experiencia única, es una experiencia muy dura y que también estas situaciones se están viendo en otras partes de la región o otras partes de Colombia. Sí. Gracias, Yuleida. Gracias por esa increíble participación. Sabemos que
Mi nombre es Adriana Figueredo, soy líder de la Red de Estudiantes Refugiados de Educación Terciaria para Latinoamérica. Gracias, Yuleida, gracias por tu representación, gracias por hacer visible estos retos a los que se enfrentan todos los días y gracias por recordarnos siempre de lo importante que es trabajar por la educación. Sabemos que la situación que se vive en Colombia es muy difícil, pero mi pregunta va directamente para el viceministro Bayona. Escuchamos y me gustó mucho escuchar de la parte inclusiva y de cómo se está trabajando en una Colombia inclusiva, pero ¿cuál va a ser el plan de acción del gobierno para incluir a los estudiantes refugiados, específicamente a los refugiados venezolanos en sus sistemas educativos nacionales? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nosotros hemos venido trabajando de manera importante en la integración de los migrantes en varias direcciones. Una es reducir los requisitos de ingreso. Los estudiantes no necesitan tener documentación para poder estar en las aulas de clase. El reconocimiento de los títulos también es muy importante. En preescolar, primaria y secundaria, más o menos es sencillo, pero los estudios universitarios son más complicados, necesitan un proceso de convalidación. Pero en el nivel de primaria y secundaria, los mismos colegios pueden hacer exámenes para que sepan en qué nivel están y incluso no pedir notas de las escuelas de origen. Entonces eso también se reduce y tienen todas las garantías, los estudiantes tienen todas las garantías que un estudiante colombiano regular. Nosotros tenemos cerca de 700.000 niños y niñas que son migrantes y de las cuales hemos podido tener acceso o les hemos podido brindar acceso al 84%, que sigue siendo no el 100% y a veces en estos grandes números se descuida el poco que queda, pero que es el más importante. Ese 16% estamos trabajando enormemente para poder resolver. Tenemos dificultades, por ejemplo, en la frontera, el tema de transporte es una dificultad importante. Que cada vez pues estamos haciendo ingentes esfuerzos para poder resolverlo, pero hay algunos migrantes que por el tema del transporte no pueden ir a la escuela, o por el tema de alimentación, o por condiciones más como culturales de la región que la misma escuela impide. En eso estamos trabajando para que la escuela sea reconocida realmente como un lugar de paz y que sin importar que sean migrantes tengan acceso. No es fácil. Incluso la política dice que tienen que tener acceso, pero a veces se restringe en la escuela. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte con los secretarios de educación también para que esas políticas se puedan bajar al territorio. Muchas gracias. Entonces, jóvenes, sí, vamos a priorizar jóvenes, ¿sí? Hola, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Marlon Castillo, vengo de Soacha, Colombia. Mi pregunta es para los tres ministros y pues va enfocada en cómo hacer ese acompañamiento a las familias. Sabemos que la educación no viene solo de la escuela, viene también de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, ¿sí? ¿Cómo va a ser ese acompañamiento que nosotros tengamos como jóvenes sea también compartido para nuestras familias? ¿Cómo va a ser desde cada programa de gobierno? Muy bien. Solo para ser bastante breve. Muy bien. Uno, como son tres. Voy a contestar en castellano entonces, porque la pregunta va en castellano. Yo creo que hay un par de cosas importantes. Lo primero, en nuestros países suele haber un promedio de 5 a 6 millones de adultos que no han terminado la escolaridad. Hay que poner énfasis fuerte ahí, no solo por el aprendizaje, sino también por un tema de autoestima. Para un papá, para una mamá, el no saber leer o escribir golpea muy, muy fuerte y el concluir sus estudios genera un cambio también muy fuerte. Lo otro es que hay que asegurar un principio, que la prioridad de educación y de elección de educación que quieren, que de los estudiantes los tienen las familias. Muchas veces se confunde y se le da esa prioridad solamente al Estado. El Estado tiene una responsabilidad, pero la prioridad es las familias. Por lo tanto, la autonomía de elegir qué tipo de educación quieren para los estudiantes me parece que va precisamente de las familias. Entonces, esa autonomía
acompañamiento y después involucrar los ideales de un espacio en las escuelas. Nosotros acabamos de presentar un modelo que es el modelo comunitario unipluri, que para escuelas que justamente tienen 1 o 2 docentes, donde las familias tienen un rol principal en la escuela, Y por último, lo decía mi colega aquí, hay un problema de transporte, y estoy seguro que ustedes tienen una iniciativa parecida también. Nosotros tenemos AFI, donde no podemos construir una escuela, va un docente. Y va un docente y acompaña a las familias para que puedan educar también a los hijos. Entonces, es una modalidad también de una especie de docente mochilero. Y es importante, no importa cómo lleguemos, hay que llegar. Por lo tanto, ahí tienes un par de ideas, mi querido amigo. Gracias. Ok. Voy a ser muy breve. Siempre digo que en mi país, como casi es la realidad en América Latina también, la juventud, los jóvenes no son el futuro, son el presente, el presente. En el caso de Haití, el 70% de la población tiene menos de 35 años. Eso quiere decir, cuando estamos hablando de nuestros padres, son jóvenes. La mayoría de gente que tiene niños son por debajo de 40 años. Así que hay que darle empleo. Son políticas públicas que hay que desarrollar para dar empleo a la juventud, a los jóvenes, a la población. Sí, eso lo cierro con un par de puntos. Ahí había un letrero en una escuela rural que decía: recuerda que tu escuela es tu segundo hogar, pero no olvides que tu hogar es tu primera escuela. Entonces, un poco yendo a ese tema, nosotros estamos trabajando de manera fuerte en tener profesores itinerantes, como decía el colega, pero también en el proyecto voluntariado queremos movilizar muchas personas a la escuela, para que la escuela, a través de los voluntarios, estudiantes universitarios de último semestre, empoderar a las familias para que comiencen a asistir a la escuela. Gran parte de que las familias no asistan a la escuela es que no les abrimos la puerta. Entonces somos una escuela cerrada un poco y queremos en esos lugares más complejos, más vulnerables, llegar con esos voluntarios a través del programa de voluntariado Viva la Escuela, viva de felicidad, de celebración, pero también de viva de vivir la escuela. Viva la Escuela es el programa voluntario que va a permitir de alguna manera que estos chicos puedan tener unos modelos diferentes, pero que las familias se integren en la escuela. Creo que eso es muy importante. Disculpa, Victoria. Una pregunta. Espérame, no sé quién está hablando, pero... Es acá. Sí, aquí hay alguien que iba a hablar. ¿Sí? ¿Y después? ¿Sí? Ok, entonces Pedro, que también es representante del pueblo Wayuu en Colombia. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Pedro y le voy a hacer una pregunta a los a los viceministros presentes, que cómo nos pueden ayudar a nosotros para que haya instalaciones educativas adecuadas para que los cambios climáticos no detengan nuestra educación. Cambiamos de orden. Cambiamos de orden. Bueno, en el caso de mi país, en Haití, por ejemplo, hay muchos esfuerzos que hay que hacer, porque como las pequeñas islas del Caribe, estamos expuestos a huracanes y varios turbulencias climáticos. Hay que empezar desde el preescolar, a educar a los niños. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la alimentación escolar, ¿dónde sale lo que estamos comiendo? ¿Cómo eso se protege? La naturaleza, el entorno. Creo que hay una parte que tiene que ver también con el currículum. Las escuelas tienen que educar a los jóvenes cómo proteger el clima. Y eso lo empezamos en la familia, en la escuela. Bueno, voy de segundas otra vez. En Colombia tenemos un plan ambicioso de infraestructura, quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, digamos ahí, donde básicamente el gobierno se ha comprometido en las inversiones importantes. Para este año se logró ampliar el recurso en 450.000 millones de pesos.
Pero eso no es suficiente. El año pasado tuvimos afectación de 3.000 sedes educativas en noviembre y diciembre por la ola invernal. Y eso, digamos, dificulta, pero, digamos, estamos conscientes de que hay que hacer una transformación importante. No es solamente el tema de recursos, no es solamente el tema de construir infraestructura adecuada para los climas, las temperaturas y el medio ambiente en cada una de las zonas, sino que también es una conciencia de que esos recursos tienen que llegar al lugar que tienen que llegar. Solo para citar un ejemplo, tuve en Ibagué, es una ciudad intermedia en Colombia, y desde el 2016 se implementaron proyectos de transformación educativa de 26 instituciones educativas y a la fecha no se habían entregado, con 62.000 millones de pesos en inversión. Entonces, no es solamente tener la voluntad, sino que la comunidad se apropie de esos proyectos y haga seguimiento para que se den y se hagan realidad. Muchos de las, Pedro viene de La Guajira, donde tenemos grandes problemas de corrupción porque se invierte muchos recursos y esos no se ven en las escuelas. Yo creo que ahí también tenemos un compromiso como sociedad de hacer seguimiento a esos recursos porque cada peso, como decían Tanas Mocus, es sagrado. Entonces yo creo que es otro elemento, no solo los recursos, sino hacer seguimiento a los recursos. Muy bien, yo creo que es un punto central, es un habilitante para la educación tener una infraestructura digna. Al igual que comentaba el colega, nosotros estamos ahora en Ecuador viviendo el momento de mayor inversión en infraestructura. Después de la crisis que tuvimos del COVID, también mucha infraestructura quedó muy mal cuidada. Muchas reaperturas o construcciones quedaron a medias, entonces ha sido un trabajo muy fuerte. En este momento somos el ministerio con mayor ejecución presupuestaria y mucho de eso va para infraestructura. Se cerraron escuelas rurales, por ejemplo. Nosotros llevamos abriendo más de 200 escuelas rurales en un plan muy ambicioso que tenemos y hemos repotenciado, arreglado, mantenido ya más de 4.000 escuelas. Nosotros, a diferencia de Colombia, tenemos cerca de 13.000 escuelas, ustedes tienen 40.000, son otras cifras, es otra población. Nosotros tenemos 18 millones de habitantes y ustedes creo que están por los 50, ¿no? Sí, 50 millones de habitantes. Pero no solo puede ser infraestructura, eso es un habilitante. Ecuador, por ejemplo, tiene dos regímenes, régimen costa, régimen sierra, lo cual también te permite que hay estudiantes que puedan movilizarse de un régimen a otro. Entonces hay que también pensar aquí fuera de la caja, querido Pedro, con ideas súper innovadoras. Okay, thank you. We're very much at time, but I think I did not see your hand. If you would like to say, but if you're going to ask a question of the ministers, please ask only one minister to respond. Bueno, voy a hablar en español. Soy Amira Jauhari, soy venezolana y soy embajadora global de Their World. Quiero hablar de un tema de que no se ha tocado mucho acá y es los millones de venezolanos que no pueden salir del país y que no tienen educación, porque son millones. No nada más en el colegio, sino también en las universidades. Muchos tienen que ir a clases, no hay profesores porque no se les paga bien y además de eso, aunque haya clases, son niños que no tienen comida, que no van a clases con hambre. Estos niños no los podemos dejar por atrás. No podemos olvidarnos de ellos. Entonces, a cualquiera que lo quiera responder, ¿qué vamos a hacer en el caso de esos millones que están en Venezuela y no pueden actuar, tomando en cuenta la nueva ley que está pasando el régimen de Maduro para tener control sobre las ONGs? Y a cualquiera que quiera responderlo. Gracias. Bueno, como estamos a tiempo, creo que voy a responder en el sentido de que es uno de los grandes retos que tenemos como región y totalmente de acuerdo y qué bueno que lo hayas traído a la mesa, porque el problema de lo interno de Venezuela, de lo que está pasando en el país, es un problema para que toda América Latina ayuda a resolver y para que todos en ECW y en otros lugares podemos ver cómo resolver. Nosotros en Save the Children vemos que los programas que tenemos dentro de Venezuela carecen, como dicen, de recursos, carecen de maestros y también se ha visto mucha solidaridad
de los gobiernos de otros países para los que salen, pero todavía hay una gran brecha dentro de Venezuela. Y definitivamente sentimos solidaridad con ustedes, con las personas que están dentro de Venezuela como mundo, y tenemos que buscar las maneras de asegurar que esos niños, niñas y adolescentes también tienen el derecho a la educación. Muchas gracias por su comentario. Voy a tener que cerrar aquí porque estamos después del tiempo y creo que los pobres traductores han estado trabajando por 2 días seguidos. Quiero agradecer mucho a los y las panelistas y a todas las personas que están aquí, a los jóvenes que han venido para hablar aquí, para compartir en toda la sesión durante 2 días arduas, con viajes muy largos, con problemas para sacar documentación para llegar aquí. Y queremos agradecer muchísimo todo lo que están haciendo. Creo que los panelistas nos han dado un panorama de los problemas, pero también un panorama que nos demuestra que hay soluciones y que están, y que los juntos, gobiernos, sociedad civil, jóvenes y sector privado, que no sé si está presente, podemos hacer algo para los niños, niñas y adolescentes de la región para que puedan continuar sus educaciones dentro de la crisis en América Latina. Así que muchas gracias a todos. Me permito solo, sé que habían otras preguntas de los jóvenes, no creo que vamos a salir corriendo los viceministros, así que pueden acercarse y conversar con nosotros, sí. Un gusto. Oye, que nos parecemos, ¿no? Sí. Decía, bueno.